Hay muchísimas personas que no creen en la astrología porque efectivamente no es una ciencia. Quien te lo diga así no está Ujú. entendiendo, y sé que a mucha gente le va a sonar muy extraño porque, obvio, yo quiero ir al astrólogo para que me diga si voy a encontrar el dinero, el amor, la salud. Vivimos en una sociedad muy infantil, en donde todo queremos que nos pase por magia. Y aquí hay algunos peligros, porque está escrito en mi carta que puedo tender muchísimo a ser una persona súper narcisista, egoísta, pero yo no quiero vivir eso. Esto funciona y esto me hace cuestionarme esta parte de mi realidad. Y entendí que la astrología es muchísimo más profundo que escuchar un horóscopo. Cuando alguien me dice, yo no creo en la astrología, yo le digo, súper bien, no nos desgastemos. Bienvenidos a un nuevo episodio más de La Red del Podcast. Antes que nada, como siempre, un favor muy especial. Ayúdanos a compartir, a suscribirte, a darle like para que esta red se siga extendiendo. Yo estoy muy contento porque tengo una gran amiga, Mar Sin Filtros. Bienvenida a La Red del Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bienvenido. Oye, para la gente que no te conoce, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Muy bien, soy astróloga, soy psicoterapeuta, abogada de carrera y me he enfocado muchísimo en esta parte que tiene que ver cómo la salud mental se puede trabajar a través de la astrología. También soy, bueno, ahorita estoy escribiendo un libro, todavía no puedo decir que soy escritora inaugurada, pero en eso estoy y también soy conferencista. Ok. Oye, últimamente he tocado temas. Yo soy medio escéptico, medio incrédulo en muchas cosas, Ujú. pero he estado muy abierto en aprender y en escuchar. Por ejemplo, ya tuve un episodio de biodescodificación, de constelaciones familiares, Ujú. y son temas que decía, es que no creo mucho yo, pero decía, bueno, pero son temas que la gente sí cree y que mucha gente le ayudan a hacer cambios en su vida. Y empecé a ir a constelaciones, me invitaron a tomar un curso de numerología, que tampoco soy muy creyente en todo ese tipo de cosas, pero al momento de tomarlo me di cuenta que te puede servir como herramienta de vida para hacer cambios, ¿no? Entonces dije, pues si el podcast no es para mí, es para la demás gente, ¿por qué no tocar temas que a la gente le gustan bien y aprender, ¿no? Y a lo mejor mi manera de pensar puede cambiar. Y entre uno de esos temas es la astrología. Soy ignorante en ese tema, a lo mejor por eso no creo, y por eso dije, bueno, vamos invitando a Mar a ver qué me puede decir de la astrología. Y ahorita me llama la atención que me dijiste que puede ayudar en tu salud mental. Sí, así es. Mira, justamente hay muchísimas personas que no creen en la astrología porque efectivamente no es una ciencia. Y gracias a Dios que no lo es. Quien diga que la astrología es una ciencia, ya está yéndose por el lado equivocado. La astrología es un arte. Ujú. ¿Cuál es la diferencia, no? Una ciencia, lo que es ciencia es algo que se repite y Se siempre te puede va a dar el replicar. mismo Ujú. resultado y por lo tanto tú de ahí sacas una ley y eso es lo que nosotros avalamos que es ciencia. La astrología no, la astrología es un conocimiento milenario en donde empieza, bueno, tenemos como de los primeros reportes, digámoslo así, en donde los sirios empiezan a plasmar cómo a través de cómo están las estrellas posicionadas, suceden cosas. Los egipcios también, los griegos, y entonces empezamos a tener una serie de información que viene desde los tiempos antiguos, en donde el hombre al mirar el cielo empieza a descubrir que pasan cosas en la tierra. Llega Ptolomeo, junta todo este conocimiento y a partir de ahí empieza lo que es la astrología moderna, digámoslo así, y poco a poco ha ido mutando y evolucionando. Esta parte de que a final de cuentas no está comprobado que los planetas nos afectan aquí, o sea, si Júpiter está sucediendo algo allá, me afecta aquí, pues claro que con mi completa lógica vamos a decir, pues no hay una comprobación como tal. Sin embargo, hay muchísimas cosas que hasta la ciencia da por hecho que realmente no se han comprobado. Ujú. Entonces, a final de cuentas, yo llego a esta parte de la astrología y me doy cuenta que funciona a través de cómo en una entrevista de trabajo, lo único que me preguntaron fue mi hora de nacimiento porque todos los demás datos ya los tenían. Me salen a los 15 minutos y me dicen, ¿estás contratada? En ese momento no pregunté, dicen
que a caballo regalado no se le ve el diente. Entonces yo dije, bueno, ok, va. A los 2 meses, cuando yo ya tenía confianza, pregunté, oigan, ¿por qué me contrataron sin preguntarme nada, no? Y ya fue que me dijeron, no, sí, sí te preguntamos la hora de nacimiento, sacamos tu carta natal. La carta natal, estamos hablando de la astrología ya como tal. Y entonces me di cuenta que ibas a ser puntual, responsable, metódica, y me empiezan a decir una serie de características que yo entendía que en ese momento ya conocieran, pero no en el momento de mi contratación. Ujú. Y yo en ese momento, yo dije, para mí la astrología era Walter Mercado con unas capas exóticas diciendo Todo. Virgo, Piscis, claro, era una bola mágica en donde Madame Sassou decía si una güera iba a sacar al marido de no sé quién. Ujú. Y yo dije, no entiendo nada, pero quiero conocer más. O sea, me llamó muchísimo la atención. Y el que era mi jefe en ese tiempo, que ahorita es un gurú que vive en Hawái y enseña yoga y es astrólogo y bla, 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 me empezó a dar libros y me empezó a enseñar. Y entendí que la astrología es muchísimo más profundo que escuchar un horóscopo, que Walter Mercado diciéndonos que con todo el amor nos íbamos a curar, que hay una parte de realidad también, porque efectivamente todos somos amor y el amor cura, pero no me voy a ir por esa línea. Sin embargo, la astrología bien enfocada de una manera profunda, bien aprendida, nos puede funcionar como parte de nuestro camino de vida. Yo estoy en contra de la astrología como la única herramienta. Creo que quien te diga que es la única herramienta está equivocado. O que quien no cree en la astrología es un ignorante, tampoco lo creo. Creo que cada quien tiene derecho a considerar y a creer las cosas que le van resonando en su vida. Sin embargo, en consulta he visto cómo, a final de cuentas, les ha ayudado en su vida. Ujú. Hay creo que es un francés, no estoy 100% segura, que hizo un experimento para decir que la astrología no funcionaba, en donde les dio cartas a los alumnos de manera muy genérica respecto a un signo del zodiaco, diciéndoles que era el de ellos, pero realmente fue como al azar. Ujú. Y todos decían, ah, sí soy, ¿no? Y después les dijo que era una farsa. Ujú. Esta persona no sabía de astrología, porque efectivamente todos somos los 12 signos del zodiaco en un lugar de nuestra vida, y empezar a comprender de manera integral que a final de cuentas todos tenemos algo de Sagitario, algo de Tauro o Por algo eso de Géminis. caían, a todo lo que dio Claro, la carta caía en lo que les dio. sí, pero es entender desde dónde me vivo así, ¿no? Porque a final de cuentas todos tenemos algo de Leo en algún sitio en donde tenemos un liderazgo y lo manejamos. Aún una persona que pudiera considerarse súper tímida tiene un lugar de su vida en donde tiene este poder y esta manera en la que se muestra generosa y guía algo en su vida. Cómo pensar que hasta la persona más abierta que diga, no, yo soy cero intensa, tiene una parte de su vida en donde claro que intensea y se vive escorpianamente, digámoslo así. Y entonces empezar a entender este juego de información y cómo nos puede apoyar en nuestra vida es útil. Ahora, ¿por qué dije que es un arte? ¿Por qué? Porque hay tantas interpretaciones que pueden tener el cielo respecto a los aspectos que están sucediendo ahorita o en el momento en el que naciste, o en el intermedio, cuando te casaste, te divorciaste, se te murió tu papá, no lo sé, Ujú. que requiere mucha sensibilidad, mucha intuición y sobre todo una preparación para decirle a las personas lo que viene o lo que se está viviendo o por qué son las cosas, que realmente le ayude a ser un hilo conductor en su vida para darle sentido. Y aquí es donde me gusta esta parte de la astrología, porque realmente considero que ver la astrología hacia atrás es más valiosa que hacia adelante. Y sé que a mucha gente le va a sonar muy extraño porque, obvio, yo quiero ir al astrólogo para que me diga si voy a encontrar el dinero, el amor, la salud, pero realmente entender por qué estoy en donde estoy, viendo hacia atrás, cambia mi mindset, mi manera de pensar. Y entonces desde este cambio realmente me doy cuenta eh, para qué fue que me quedé solito tan joven y huérfano, que me pasó tal cosa, o que mi esposa me dejó. Empezar a hilar la historia de mi vida de una manera en que me dé paz y que entonces yo reescriba mi historia y me la cuente desde otro punto de vista, cambio yo y por lo tanto cambia mi futuro.
Yo lo tengo comprobado. Yo Ah, tuve que resignificar mi historia, ¿no? Yo es, ahorita veo mi pasado, no lo veo con dolor, con sufrimiento, a pesar de la mierda de persona que fui, del daño que hice, ¿no? Y al contrario, estoy orgulloso de lo que he logrado y ya no me doy esos latigazos. no, y justamente es esta parte en donde tú estás hablando con la neta. Tú estás diciendo, yo fui una mierda de persona, hice tal, 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 pero ya no. Sin embargo, no estás peleándote con eso que fuiste y reconoces lo que fuiste. ¿Cuántas No, y personas? entendí el por qué fui como fui. Ajá, y ahora, ¿cuántas personas no viven peleándose porque son adictas, Ujú. porque están peleadas con su papá y quisieran que hubieran nacido en otra familia? Y entonces, al vivir peleándote con eso, no puedes avanzar. Y Ujú. entonces vas con un astrólogo y resulta que te da paz porque entiendes que como estaban los tránsitos, el día que tú naciste, el papá que te tocó era perfecto para ti porque te ayudó a ver tal, tal, tal. Y entonces es un alivio y dices, ok, ya entendí. Ok, sí, soy un adicto, pero de aquí en adelante voy a ser un adicto en rehabilitación y voy a modificar esto de mí, porque es esta parte de resignificar tu vida. Entonces, mirar las estrellas como hacían los antiguos para entender qué onda contigo, es cuando sucede la magia en tu interior y realmente sí es esta parte en que la astrología es mágica. ¿Por qué? Porque me ayuda a cambiarme el chip y entonces mirar adelante de otra manera y entonces tomar decisiones diferentes. Y claro que vas a encontrar el amor, la tranquilidad, el dinero, porque tú ya estás vibrando Pero por distinto. consecuencia, Ah, claro. ¿no? No, Cambias tú y cambia tu entorno. exactamente, pero estamos muy acostumbrados, vivimos en una sociedad muy infantil, en donde todo queremos que nos pase por magia, ¿no? Entonces queremos ir con el astrólogo, ¿para qué? Para que nos diga cuál es el mejor día para conocer a mi pareja ideal, cuando resulta que yo como persona estoy hecha una mierda, literal, Ujú. y entonces claro que no voy a ser la mejor versión de mí y que voy a traer pura gente que está vibrando igual que yo, entonces voy a traer a todos los narcisistas, a los egoístas, a tal, tal, tal. Cada vez que una persona me dice, no, es que yo estuve con un narcisista, ojo, no estoy diciendo que esa persona no haya sufrido, pero ¿por qué estaba ahí? Porque tú estabas vibrando igual que esa persona. Y entonces, a la hora que te haces cargo y te das cuenta que sufriste mucho, sí, pero que si te quedas ahí en la víctima, vas a estar atrayendo puras personas iguales porque tú estás ahí, es que no avanzas en la vida. Y entonces, a través de la astrología, entiendes y dices, ok, yo soy así, yo tengo estas potencialidades, me junto con personas así porque niego esa parte que es mía a través de tal, 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 cambio mi vida, me llegan personas buenas en el amor. ¿Por qué? Porque ya estoy en una vibración adecuada. Ujú. Y entonces, por eso es que cuando alguien me dice, yo no creo en la astrología, yo le digo, súper bien, no nos desgastemos. Hablemos de algo que sí tengamos en común. Ujú. Porque a final de cuentas, aquí el punto no es eh, dividirnos, es sumar y es encontrar los puntos de acuerdo para que justo desde ahí podamos construir algo, ¿no? Nos desgastaríamos muchísimo si queremos que toda la gente que nos esté viendo esté de acuerdo con la astrología y que me invitaste el día de hoy. Por ahí no va, pero seguramente cosas de las que estamos hablando el día de hoy les van a resonar y Así de es. ahí es de donde van a poder crecer. Va a haber gente que va a escuchar este podcast y va a decir, ah, ya, ok, le voy a dar una oportunidad a la astrología porque me hace falta entender y hacer las paces con A, B, C, D, F, G. Y a través de hacer eso, tiene una consulta y puede decir, wow, ahora me doy cuenta que más allá de Walter Mercado o el show que pudiera estar detrás de la astrología, hay una parte súper profunda que me va a ayudar a que yo mismo sane. Porque, Ujú. ojo, aquí quien se sana es el individuo, a sí mismo. Nosotros solamente somos acompañantes del camino para, Puedes tener toda la ayuda del mundo, ajá, pero si tú no decides hacer un cambio en tu vida y sanar, no hay ayuda suficiente. exactamente. Por ejemplo, cuando llegan conmigo papás y me dicen, es que voy a internar a mi hijo en contra de su voluntad, le digo, pues lo vas a internar, va a salir y va a volver a la misma. Lo más probable, ¿por qué? Porque no está haciéndolo por voluntad propia, ¿no? Y probablemente va a salir hasta con rencor. Posiblemente, o por otro lado, ¿no? Justo que sea un shock tan fuerte en su vida que a través de perder la libertad y estar sometido ahí, darse cuenta qué situaciones de su vida lo llevaron ahí y el dolor tan grande de su familia para haberlo puesto ahí, que sea un motivo de cambio.
es desde Pero, dónde te lo cuentas. pero qué porcentaje, ¿no? Y qué herramientas tiene esas personas cuando lo estás ingresando, ¿no? Yo siempre digo, mejor hay que trabajarlo por fuera, solamente que la vida de la persona esté en riesgo o la de los seres queridos, adelante, pero si no, por fuera y brindarle las herramientas también para que aprenda a vivir afuera, porque realmente las pruebas están afuera. Claro. Detrás de 4 paredes es fácil no consumir, ¿no? No hacer las cosas. Sí, yo creo que depende. Yo sí he visto casos muy exitosos de gente que estuvo encerrada y No, sí, creo, sí, sí hay. sí hay. Y creo que va a depender de el tipo de encierro. Y si justo cuando están ahí trabajan con ellos para fortalecerlos y que las pruebas que vienen afuera, ¿no? Les lleguen ya con un músculo de la voluntad más férreo, pues bueno, Pero ya. hace rato mencionaste una palabra que a mí fue lo que me ayudó, el amor, Sí, claro. ¿no? Entonces, haciendo, ayudando desde el amor a la persona, por ejemplo, mis papás, desde el amor empezaron a cambiar toda su manera de relacionarse conmigo. Y gracias a ese amor pude llegar ya luego al amor propio. Ujú. Primero ellos me mantuvieron vivo hasta que yo tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Ahora me toca a mí hacer un cambio en mi vida. Si yo no hago nada, esa red no hubiera servido, ¿no? Entonces, del amor de mi familia para mantenerme vivo al amor propio para yo lograr el cambio, ¿no? Ujú. Sí, sí. Oye, por ejemplo, si una persona llega contigo, ¿cómo lo trabajas en cuestión de la astrología? Ok, necesitamos fecha, hora y lugar de nacimiento. Ujú. Eso es básico. ¿Qué me ibas a preguntar? La hora viene en En el acta original de Ok. nacimiento, hay gente que de plano no, la mamá les dice, tenemos un margen con el que podemos trabajar. Si alguien llega de plano y me dice, porque sí me ha pasado, fíjate que me registraron otro día, pero mi mamá se murió, pero no sé bien qué día nací, no, pues ahí Ujú. sí no podemos ayudarlo de esa manera, ¿no? Bueno, pues si tú tienes fecha, hora y lugar de nacimiento semi aproximadas y podemos hacer algo. Entonces, esto lo ingreso en un programa de computadora, porque antes era a mano, ya nos facilitaron mucho la chamba, y ahí sale un mandala. Es un círculo que parece una pizza dividido en 12 pedazos. Entonces, cada uno de esos pedazos va a hablarnos de un área de la vida de la persona, Ujú. que son las famosas 12 casas del zodiaco, Ok. en donde es el amor, el dinero, el camino de vida, el trabajo. Y entonces, dependiendo de cómo estaban los planetas acomodados dentro de este mandala en el momento en el que tú naciste, es que ya vamos a empezar a ver patrones. Hay mucha gente que me pregunta, bueno, entonces existe el destino, no existe el destino, ya todo está escrito, no, por eso yo no creo en la astrología. Te lo voy a explicar de la manera más sencilla posible, que creo que es la siguiente. Siempre empiezo la consulta hablándoles de la regla del 33%. Nosotros somos el 33% la información que vamos a ver en esa consulta. Es decir, les digo, a ver, imagínate que el día de hoy vamos a revisar el teléfono de tu vida y lo que vamos a hacer el día de hoy es entender si eres Android o si eres iPhone, para empezar. ¿Cuál es tu sistema operativo? Ujú. Y vamos a trabajar con ese 33% para entender cuáles son las aplicaciones más amigables para tu teléfono, qué es el mejor uso que le puedes dar, comprendiendo este sistema operativo. ¿Por qué? Porque nadie nace con un instructivo y esta es una manera de tener uno. Ok, Autoconocimiento. así es. Sin embargo, eso no es todo el teléfono. Tenemos un segundo 33%. Ese segundo 33% se conforma de la familia en la que creciste, de las ideas que tenían, de la religión que te impusieron, del nivel socioeconómico que tenías. Y ese segundo 33%, imagínate que son las aplicaciones que le hemos bajado al celular, porque de esas vivencias se hacen creencias, unas Ujú. limitantes, unas no, que nos permiten funcionar más fácil en la vida o no. Es decir, ¿no? Que hacen que el teléfono se nos buguee o que hacen que sí pueda funcionar de una manera óptima. Y entonces, ya con este segundo 33%, entendiendo el teléfono que tú eres originalmente, podemos empezar a entender cuáles son más funcionales para ti, cuáles no. Y el último 33%, que es la fuerza de voluntad, la mirada en la que ponemos a ese 66, es el usuario que tiene en la mano el teléfono y que va a decidir qué quiere hacer con él en su vida. Ojo, siempre me preguntan, ¿y qué onda con el 1% que está ahí pendiente? Es la realidad, es lo que pasa aquí.
Es decir, si nosotros cambiamos o trabajamos con ese 99%, cambiamos completamente nuestra realidad y nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo está acá en el chip de lo que pasó cuando nacimos, de cómo lo vivimos, de esa familia que tuvimos, de las creencias que salieron y de lo que yo he hecho con todo eso. Entonces, en consulta vamos a trabajar eso. ¿Para qué? Para entender entonces, pensemos que te ha ido súper bien en el trabajo, pero te ha ido pésimo en el amor. Entonces, entender qué de tus patrones te están empujando a estar solo y a vivirte como en soledad o en aislamiento y desde ahí hacer un cambio de vida y un trabajo. Ujú. O pensemos que al revés, que eres una persona que siempre ha estado acompañada, pero que siempre te has sentido que te has quedado de ver en la parte profesional. Y entonces, ver desde dónde te estás saboteando y ya con esta información desarrollamos la consulta. Ujú. Y así es más o menos cómo funciona. Ok. ¿Qué porcentaje es el más complicado? Antes que me contestes, Ana, mándale mensaje a mi mamá para ver si me puede checar mi hora de nacimiento. Ya, listo. Ok, muy bien. Seguimos. Muy bien, claro que sí. Ok. eh, Considero que definitivamente la fuerza de voluntad, Ujú. el usuario que tiene el teléfono. ¿Por qué? Porque somos necios. Nos cuesta mucho trabajo. Muchas veces ya sabemos la teoría. Híjole, ¿sabes qué? A veces no sabemos estar bien y nos da un miedo y un pavor vivirnos distinto, aunque eso pudiera ser estar mejor. Mira, hay un caso que creo que tiene mucha relevancia con lo que estamos hablando, de unos papás que secuestraron a unos hijos en Estados Unidos hace muchos años. Fue muy famoso. Tenían creo que como 10 hijos. Bueno, no les daban de comer, vivían en unas situaciones pésimas, los golpeaban, abusaban de ellos. Una historia terrible. Ujú. Los encuentran porque la hija mayor logra salirse, pedir ayuda. La hija mayor parecía una chiquita de 10 años del grado de desnutrición que tenía y creo que era una mujer como de 20 y algo. Ujú. Sacan a los hermanos y a la fecha no han podido vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque tuvieron una programación tan terrible respecto a su crianza, respecto a las creencias limitantes, respecto a lo que el mundo es de inseguro, de por qué los tenían los papás ahí, de cómo sus mismos padres los maltrataron, que no le han podido dar vuelta a la página. Entonces es esta parte de cómo nosotros nos contamos una historia de nuestra vida y nos aferramos a ella con todo porque salirnos de eso nos pone en un estado de alerta y porque obviamente nuestra mente siempre nos va a querer Por el camino proteger. fácil, por el de menos esfuerzo. Así es, nos quiere proteger de ese ser maravilloso que pudiéramos ser por aferrarnos al que somos, porque dar ese brinco implica dejar morir eso que eras y eso causa miedo, pánico, dolor, sufrimiento y nos agarramos de ese personaje porque nos rehusamos a ser el otro, Ujú. aunque también está esa potencialidad en nosotros. Yo les digo que en la carta natal es como si estuviéramos haciendo ¿Qué es la carta natal? Antes de que nos digas la eso? carta natal es ese mandala que arroja la hora, el lugar y el Ah, día en el que ok. tú naciste. Esa es la carta natal como tal y es con la que trabajamos en consulta. Ok. Entonces, la carta natal es como si nosotros agarráramos en un microscopio tu ADN y revisáramos cuáles son todas las potencialidades que tienen ahora que está tan de moda, ¿no? De que si te va a dar cáncer, diabetes, no sé qué, pero eso no significa que te va a dar. Son las potencialidades de cómo te pudieras vivir o que pudieras tener, resulta que un ADN para ser un cargador de pesos olímpico y bla, 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 fisicoculturista, súper guau. Y resulta que tú no le has dado por ahí, a lo mejor nada más eres bueno cargando maletas y costales cuando te Ujú. toca, ¿no? Es entender que esas potencialidades están ahí, pero que conocerlas ya te está dando la herramienta de decir, ok, si yo lo desarrollo, lo puedo lograr, porque está aquí, es la promesa de lo que está escrito, o aguas, porque está escrito en mi carta que puedo tender muchísimo a ser una persona súper narcisista, egoísta, pero yo no quiero vivir eso. Entonces yo voy a vivirlo y resignificarlo de otra manera, porque eso es liderazgo y lo voy a encauzar para algo positivo en mi vida y en la vida de los demás. Entonces, entender esta parte de la carta hace que nosotros sepamos cuáles son esas herramientas de las que disponemos para aprovecharlas en nuestra vida. Yo les digo que es como si yo ahorita te pusiera aquí enfrente una serie de ingredientes para que tú prepares un platillo.
Puedes preparar otro. Tal vez yo en la cabeza te doy todos los ingredientes para que tú prepares una paella y resulta que prefieres hacer un plato con camarones de un lado y el arroz por otro y servirlo, y es otra cosa, pero aprovechaste esos ingredientes. O decidir, ay, no, yo quería la que me trajera la paella hecha, qué flojera, yo no me voy a poner a cocinar y nomás voy a hacerme un aguachile y listo, punto, ¿no? Se vale, pero es entender que, que yo te diga, ejemplo, ¿no? Que los Virgo tienden a ser ordenados. Muchos Virgo me van a estar viendo y decir, ay, yo soy súper desordenado. Sí, pero tienes la potencialidad de ser ordenado. Desarróllalo en ti. Está ahí para ti. Tienes que cocinar el platillo, ¿no? Precisamente eso te iba a preguntar, si cada signo tiene su, ¿cómo podemos decirle? Su Sí, cualidad, como, su ajá. personalidad o... Sí, sí. Sí, por ejemplo, ¿cómo sería cada uno de los signos? Ok, ojo, hay que recordar, todos somos todos los signos. Sin embargo, hay unos en donde tenemos más información de ese signo que de otro. Pero yéndonos a un tema muy simplista porque sería súper complicado no hacerlo, ¿ok? Aries es la personalidad del líder que emprende, que inicia, el guerrero que lucha, que se enfrenta a las adversidades y que las supera, pero que le cuesta trabajo mantener. O sea, un Aries es ese que puede lograr el tener el campeonato, pero que después, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con este premio que gané? Por ejemplo, una pareja Aries va a ser un conquistador maravilloso, pero ya que tiene a la pareja a su lado, se casó con ella, ya dice, ¿y ahora qué hago con ella? ¿No? Ahí es su reto. Tauro. Pero Uh-huh. eso en positivo. Uh-huh. En área de oportunidad, ¿cómo Es serían? mantener o aprender a mantener las cosas, aprender a compartir el liderazgo, aprender que la vida no es una guerra. ¿Por qué? Porque Aries es buenísimo para la batalla, pero ¿y en tiempo de paz qué hace? Entonces a veces genera conflictos y dicen, no, es que la gente en mi trabajo es súper conflictiva. No, Rey, el conflictivo eres tú y así solo te sabes vivir. Y entonces es aprender a vivir en paz y escoger qué guerra vas a agarrar para que ahí puedas sacar todo ese potencial que traes dentro. Tauro, por ejemplo, ¿no? Tauro es el signo de la estabilidad, que le gusta hacer las cosas siempre de la misma manera, que tiene mucha facilidad para temas, por ejemplo, económicos, para de armonía, de belleza, de cocina, lo sensible. Y entonces va a haber aquí un Tauro que va a estar viendo y decir, yo soy malísimo para la cocina. No lo has explorado, dale una oportunidad porque ahí tienes un tesoro que puedes explotar. En la parte negativa, el más terco de todos los signos. O sea, piensan que ya tienen una fórmula ganadora y la repiten y no le quieren mover nada al mundito, pero resulta que ahorita son cuadrados. Sí, muy cuadrados. Y resulta que el universo tiene poniéndoles un baile, porque llevan 7 años, en donde está Urano, que es el planeta de lo inesperado encima ¿Habrá muchos de ellos. contadores ahí? Seguramente sí, muchos contadores, también muchos empresarios, pero que están como en una empresa familiar de una manera muy sostenida, ¿no? Y que les cambias poquito la rutina y se molestan porque es como, pero ¿por qué? Si esto funciona así y la gente a su lado así como de, bueno, ya no seas tan predecible, vamos haciéndolo diferente. Y entonces ahí está su área de oportunidad de trabajo. Géminis, ¿no? Géminis es el comunicador por excelencia. Y me han llegado Géminis muy introvertidos a consulta de que no, pero es que a mí no me gusta hablar en público. Claro, pero ahí está tu potencialidad de lo que puedes desarrollar. Entonces, ¿qué pasa con Géminis? Es un encantador nato y tiene una manera de expresarse que engancha a las personas. Y entonces todos hay que tener un poquito de Géminis. ¿Por qué? Porque logran este sentido del humor, esta jovialidad que es muy característico de este signo. En el lado negativo, pues a veces tienden a ser frívolos, en esta parte tan cambiante porque son muy inteligentes y tienen muchas ideas, pero entonces empiezan con la A y luego siguen con la B al mismo tiempo con la C, se dispersan. Y luego tienen esta fama de infieles, que a mí me gusta reivindicar bastante a los Géminis. Es cierto, si hay una parte en donde pudieran tender a la infidelidad, sin embargo, todos los signos son infieles, lo que pasa es que son los menos discretos y es donde se los tuercen y luego ya es como de, ay, los Géminis, por eso son tan infieles, pero no es que son los más despistados y se los cachan. Entonces, es empezar a entender, y me ha pasado, por ejemplo, en consulta que gente, no, es que me votó porque le dije que era Géminis.
cero astroterror, cero astrojuicio. No, así no funciona el zodiaco. Entonces, no, entonces va a ser cuidadosa, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, Va ahorita a ser vamos a ver. cuidadosa. ¿Cuál es el tuyo? Acuario. Ok, muy bien. Bueno, entonces eso con los Géminis, ¿no? Y luego nos vamos al signo de Cáncer. Cáncer es el signo de la familia por excelencia. Y ojo, me ha pasado que hay gente cáncer que me dice, oye, pero es que yo no tolero a mi familia. Sí, pero el tema es que buscan desarrollar una tribu, un hogar. Normalmente sí tienden a ser muy familiares, pero a veces si con su familia no resultó, van y agarran la tribu que puedan y de esa gente son protectores, defienden con uñas y dientes a los que consideran los suyos, suelen ser muy reservados en sus sentimientos porque tienen una capacidad de sentir enorme. Yo diría que los Cáncer y los Piscis son los que sienten con más intensidad en el zodiaco. Y entonces, como que se vuelven tan sensibles que los han lastimado mucho, que se reservan demasiadas cosas y a veces puede ser que gente alrededor no los entienda porque son muy parcos en algunas situaciones y tienden mucho al drama. Entonces es como esta parte en donde de todo la hacen de jamón, de todos, como quieran decirlo. ¿Por qué? Porque están en esta parte en donde no se expresan, no dicen lo que quieren y quieren que la gente les adivine el pensamiento. Ok. Muy bien. Luego llegamos a los Leo. Leo es el signo del brillo, ¿no? De ser líderes, de personas generosas que tienen mucho que regalarles al mundo. Todos tenemos algo de Leo y entonces es entender desde dónde y en donde tenemos a Leo, justo es ese lugar en donde nosotros podemos regalarle muchísimo a las otras personas. Y es donde podemos ejercer el liderazgo. En el lado negativo, siempre yo les digo que el Leo se asocia a este cuento del traje nuevo del emperador, en donde sale desnudo a pasearse a la calle, porque a veces tienden a ser demasiado presuntuosos o demasiado presumidos y los engañan porque a través del oído y endulzarles de que, ay, no, qué listo eres y tal, les sacan todo y los dejan en la calle. Ahí es donde tiene que cuidarse Leo. Luego tenemos al signo de Virgo. Virgo es el signo ordenadito, es la niña de los plumones del zodiaco, digámoslo así. Y entonces es un signo metódico que tiene la capacidad de resolver a través de elaborar un sistema para llevar a cabo lo que se propone, muy controladores, muy perfeccionistas, muy enfocados en los temas de la salud. El achacoso del zodiaco por excelencia es Virgo. Entonces, revisar en dónde tenemos Virgo en nuestra carta puede ayudar a entender en dónde tendemos a enfermarnos un poquito más, en dónde están nuestras carencias físicas, digámoslo así, porque tendemos a somatizar ahí las situaciones. Luego tenemos al signo de Libra. Libra, bueno, los Libra tienen una prensa, así como los Géminis nadie los quiere, a los Libra todo el mundo dice que, wow, Libra. Ojo, letritas chiquitas también. Libra efectivamente es el signo que más puede adaptarse a una pareja, pero es el signo que le cuesta más trabajo conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque siempre vive a través del espejo y luego le quiere cobrar al de enfrente lo que no ha podido desarrollar en sí mismo. Entonces, uno de los trabajos más grandes que tiene Libra es descubrir quién es de una manera muy acentuada y entender, ojo, Libra es el único signo del zodiaco que se representa con una balanza, no con un ser vivo. Y ya esto nos está diciendo que los Libra se ven muy bonitos. Yo no había caído en cuenta en eso. Pero realmente son a veces cero emocionales en muchas decisiones que toman y envuelven a las personas y hacen que la gente haga y se ponga en el papel que ellos decidan. Que si es un papel de malo, te van a poner en el papel de malo. Que si es ya un Libra trabajado es una maravilla, ¿eh? Qué bárbaro. Yo tengo mucha gente cercana a Libra trabajada. Es maravillosa, pero le cuesta mucho trabajo ver su sombra y ahí está la chamba. Luego tenemos a la gente Escorpio. Espera, nada más para cerrar, de los Libra. Tienen una gran capacidad de justicia, de saber qué es lo que hay que darle a cada quien, temas de armonía, también tienen un intelecto muy privilegiado, una sofisticación nata muy bonita y bueno,
Ahora sí, porque no quiero que luego digan, ay, oye, no dijiste nada bueno, odias a los Libra, para nada. ¿Quién fue Libra en tu vida, No, tengo mucha gente Libra que amo, entonces es importante decirlo. Ok, Escorpio. Escorpio también es de estos signos que tiene muy mala prensa, en donde, pues bueno, es el intenso del zodiaco, muy sexuales, muy celosos, muy posesivos. Es cierto, todo esto está ahí. Sin embargo, son los más entregados, leales, te dan el todo por el todo, se la juegan por ti. Es ese amigo que tú le vas a hablar y que le digas, oye, fíjate que tengo la llanta ponchada, son las 3 de la mañana, estoy en un lugar, y ahí van a ir por ti. Uh-huh. Impresionante su capacidad de entrega. Y ojo, todos tenemos Escorpio en un lugar de nuestra vida y ahí es donde vamos a dar hasta las tripas. Entonces, ¿qué toca para aprender a este signo? Me tengo que medir, tengo que entender que no puedo controlar al otro, porque en este dar todo obvio también quieren controlar una parte, y aprender lo relacionado con el desapego. También Escorpio es el signo más ligado a la magia y a entender que ellos, cambiando su configuración mental, son co-creadores de realidad y empiezan a suceder cosas maravillosas en su vida. Bueno, luego tenemos al signo de Sagitario, aquí. Muy bien. Sagitario es el único signo de zodiaco que tiene una flecha, está armado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Uno, Siempre he dicho que debo tener cuidado contigo. No. Es uno, por un lado, son mitad humano y mitad caballo, haciendo que esta parte de su humanidad esté mezclado con su propio instinto personal. Entonces, es una combinación muy interesante en donde se vuelven personas muy mentales, con mucha capacidad de aprender, pero que tienen que trabajar también su parte instintiva. ¿Por qué? Porque se hace cuenta que le estás diciendo, oye, vas y ya llegaron. Tienen mucha rapidez y mucha agilidad. A menos que choquen. Pues también chocan. Es que le digo, a menos que choquen, porque la otra vez chocó su hermana, y yo siempre que le digo que es la Superman, siempre que irle a resolver todo a la gente, iba a ayudar a su hermana que había chocado, y por ir a ayudar a su hermana, chocó. Sí, y me quedé sin carro. Es aventarse rápido. Y entonces, entender que Sagitario es el signo también muy relacionado con la expansión, con el crecimiento. Hay una buena fortuna para toda la gente Sagitario, en donde está muy ligada a esta capacidad social con la que se pueden desarrollar. En el lado negativo es esta parte de la impulsividad y esta parte del dogmatismo, ¿no? Porque como tienen mucha conexión con su intuición, a veces confunden ya lo que es su intuición con lo que es la verdad tajante. Y ahí es donde hay que trabajar, porque si no, sacan la flecha. Y por ahí está esta parte del trabajo que tiene Sagitario. Y luego tenemos al signo de Capricornio. Capricornio es el signo que está representado por mitad cabra, mitad pez. Y ya aquí decimos, ¿qué onda, no? Capricornio es el signo del desarrollo de la profesión. Lo que hacen, realizan. Si un Capricornio te dice, yo voy a hacer esto, lo va a hacer. Es uno de los signos que trae más fuerte la carga. ¿Por qué? Porque tienen que ser responsables, tienen que ser responsables, tienen que hacer las cosas bien, tienen que cumplir con el deber ser. Y entonces, Capricornio tiene que trabajar tiene que trabajar tiene que, ¿no? Entonces, por eso es que también es mitad pez, porque es decir, la primera parte de su vida es la cabra que tiene que, y la segunda mitad es ¿y para qué? ¿Y cómo puedo hacerlo diferente? Y entonces ahí los Capricornios son súper interesantes, porque la primera mitad de su vida viven en el tengo que, quiero conseguirlo, voy a lograr la parte material y yo voy a tener el éxito profesional y voy a ser súper responsable. Y la segunda mitad de su vida, entre los 30 y los 40, bueno, se les desata el rebelde, en donde todo lo empiezan a cuestionar y es, bueno, ¿y para qué? ¿Y a dónde voy? ¿Y cómo? Y entonces se van al viaje de ayahuasca y hacen no sé qué, y dices, bueno, ¿qué te está pasando, muchacho? Pero es esta parte en donde tienen que integrar la parte material y la parte espiritual, y ahí está su trabajo de vida. Ok. ¿La Marce es? Sí. Según yo era Acuario, ¿no? Ok. Mi hija es Capricornio. Muy bien. Entonces ahí para que le ayuden a ser más flexible. Y luego tenemos al signo de Acuario.
El signo Sí, de Acuario. escucha, la hermosura de signo. Es el signo, sí, es como el que todo mundo debería ser, ¿verdad? Eso lo Ahora sí. acaba de decir perfectamente lo que es Acuario. Acuario es el signo de la idealización. Las cosas deberían de ser así. Y siempre vive persiguiendo el debería. Y entonces a veces no vive lo que hay, porque es el signo del futuro. Esto debería de ser así, esto se podría hacer de este lado, la humanidad tendría que hacer tal cosa, la pareja tendría que... Y entonces le cuesta mucho trabajo aterrizar. Y otro punto muy importante, en esta idealización, piensa, ¿no? La humanidad y se le olvida el humano. Ujú. Entonces es como si fuera la circunferencia y no ve el círculo. Entonces con Acuario hay que estarlo trayendo a la Tierra porque sí tiene unas ideas maravillosas de cómo podrían ser las cosas, pero hay que llevarlo a lo que hay hoy y como ese ideal lo va a aterrizar hoy en día. También es el signo de las masas. Entonces, estamos, y seguro has escuchado mucho este rollito de estamos entrando a la era de Acuario. Ojo, tenemos entrando a la era de Acuario desde los años 60, pero las eras tardan tiempo, es como los agaves que tardan 7 años, imagínenselo, pero en muchos años. Ujú. Entonces, ni siquiera a nosotros nos va a terminar de tocar ver cómo se instala la era de Acuario, pero ya estamos viendo los pincelazos de qué va a tratar. Es el signo de la tecnología, de la innovación, de cómo podemos hacer las cosas diferentes. Y entonces, Acuario, si me voy a poner en el absurdo, es el libro de la revolución de la granja, en donde es un libro que habla sobre cómo unos animalitos se rebelan en contra de los humanos, someten los humanos, cambian la estructura y se supone que van a ser algo completamente democrático y los cerdos terminan agarrando el control de la granja y caminando al final como hombres, ¿no? Y entonces eso puede llegar a llegar a Acuario. ¿Por qué? Porque los tiempos más parecidos que estamos viendo ahorita están ligados a la Revolución Francesa. Y entonces esa fue justo un tema, un movimiento muy acuariano, en donde cayeron cabezas, en donde se cambia y se hace una revolución completa, pero los revolucionarios llegan a ser los opresores, o igual que los opresores o Ujú. peor, de lo que se quejaban, ¿no? Y hicieron atropellos y muchas situaciones complejas en donde es esta parte de decir, a ver, Acuario, pero tranqui, vámoslo haciendo por partes y date cuenta cómo si tú te pones igual de radical respecto a que todo lo que está puesto está mal, pues entonces, eh, ¿con qué vas a trabajar y Ujú. cómo lo vas a aterrizar? Y vas a terminar siendo igual que todo lo que te quejaste. Y ahí está Ok. la chamba. Y por último, pero no menos importante, Piscis. Piscis es el signo más complicado de explicar, más difícil de entender. Piscis, vas a conocer personas súper diversas, que vas a decir, ah, caray, esta persona es Piscis, pero esta persona es súper científica. Ah, caray, esta persona es Piscis, pero esta persona es súper espiritual. Ah, caray, pero esta persona es Piscis, es súper hippie. Porque Piscis es el compendio de los otros 11 signos del zodiaco. Tiene un poquito de cada uno. Hay algunos aspectos que sí lo hacen un tanto diferente, que es esta vocación espiritual, artística, de entender el todo, pero luego a veces en este entender el todo les cuesta trabajo llevar concepto por concepto. Ok. Por ejemplo, ¿no? Esta parte pisciana es la que hace que todos podamos ser empáticos con otras personas. Es la parte que hace que, por ejemplo, los cristianos, los católicos, creamos en un Jesús que vino a salvarnos, que se entregó en la cruz por nosotros. Y entonces, en el lado negativo, pisciano, es entender cómo exaltamos muchísimo a la víctima y entonces nos quedamos enfrascados en el que no, es que sí estoy sufriendo y mira todo lo que me pasa y cómo sufro y es la parte a trabajar. ¿Por qué? Porque como sociedad estamos muy acostumbrados a mirar al pobrecito, mira, sí, es que se le murió su mamá. Y ojo, no estoy diciendo que eso no es un sufrimiento y que no es complicado y que no implica un duelo, pero el tema es que en el exceso pisciano nos estancamos ahí y no crecemos, Ujú. porque siempre vamos a ser
el huerfanito que se nos murió la mamá a los 10 años, pero ya tenemos 60 y no podemos justificar todas las malas decisiones que hemos tomado en esos 50 años posteriores porque mi mamá se me murió a los 10 años. Okay. Y eso me hace arrastrar una cadena de infelicidad y de situaciones muy mal tomadas por vivirme desde el pobrecito de mí, sin quitar el sufrimiento y el dolor que eso implica. O sea, no le vamos a decir que eso es cualquier cosa, no, pero hay que poner cada lugar en su sitio, ¿no? O me pasó una vez una señora pisciana que llegó a mi consulta que me empezó a decir cómo su vida había sido terrible después de su divorcio, nunca le había ido bien, no tenía amigos, no estaba en la quiebra, una situación terrible. Y yo dije, Dios mío, y yo veía en su carta y no veía un tema de divorcio tan cercano, porque sí se ven más o menos aproximaciones. Y dije, señora, ¿cuándo se divorció? Hace 22 años. Y yo, Dios mío, no puedes vivir enfrascado en algo que te pasó hace 22 años. Un acontecimiento Sí, claro. no puede definir tu vida. Es momento de sacudírtelo y decir, eso es algo que me pasó, pero yo no soy eso. Y esa es la chamba de los Piscis. Oye, ¿hay signos para la hora de buscar pareja que sean más compatibles unos con otros? Sí, pero lo más importante de todo esto es entender que no solamente hay un aspecto a revisar. O sea, todo el mundo conoce el signo, le voy a poner signo solar. El sol estaba bajo ese signo cuando nosotros nacemos y por eso lo conocemos. Sin embargo, no es lo único importante. De hecho, es importante, pero es de las cosas menos importantes. Es más importante, por ejemplo, dónde estaba la luna, dónde estaba Venus, dónde estaba Marte. ¿Por qué son más importantes esos? ¿Qué te dicen? Ok, Venus dice cómo seduzco y lo que valoro y cómo me gusta que me seduzcan. Marte es la pasión, es que me despierta ese fuego interior para que yo quiera hasta, puede ser tener una relación sexual con alguien, pero no solo eso, puede ser también, por ejemplo, que puede impulsar que yo quiera sumar a hacer equipo con alguien, ¿no? O que me quiera aventar una aventura de, vamos trepando un cerro y nos vamos a aventar y luego vamos a andar en un kayak. Todo eso también está relacionado con ese Marte. ¿Dónde está Mercurio? ¿Cómo me comunico? ¿Qué tal si tú y yo hablamos otro idioma y no hayamos traductor? Y tenemos que darnos cuenta que no estamos hablando el mismo idioma. La luna, ¿qué me da seguridad emocional? Y entonces resulta, imagínate que tú tienes una luna que todo lo que tú emocionalmente te hace sentir seguro, en mi manera de comportarme es completamente no sincronizado y complejo. Ojo, eso no significa que se nos va a morir el amor, pero significa que tú y yo vamos a tener un tema de trabajo y de crecimiento personal si queremos estar juntos muy intenso. Okay. Y eso puede ser positivo, porque ¿qué tal si de esa relación justo salgo yo una persona súper consciente porque me doy cuenta de todas mis carencias y las trabajo? Entonces, todo mundo puede ser compatible con alguien si tiene esta conciencia y esta voluntad y este compromiso de un trabajo. Y todo esto ya te lo da la carta natal, Sí, ¿no? O sea, no nada más es el signo, sino dónde estaba la luna, dónde así es. estaba. Ok. Y aquí es lo que te digo que se me hace padre, sea cierto o no sea cierto. Como te digo, yo soy medio especialista en ese tipo de cosas, pero como una herramienta de trabajo personal, de autoconocimiento, está muy padre, ¿no? Saber cuáles son tus fortalezas, en qué es lo que tienes que trabajar y, por ejemplo, con tu pareja, ¿no? ¿Qué signo es tu pareja? Todo lo que te dice la carta natal, de qué son sus fortalezas para conocerla más, cuáles son sus debilidades y que cada uno trabaje en lo que le corresponde y va a ser una mejor relación, ¿no? Sí, claro. Y esta parte de comprender que a final de cuentas, entre más conozcamos de nosotros mismos, justo podemos desarrollarnos de una manera más integral, ¿no? Es como si tú tienes un carro y tiene funciones que tú no conoces porque no te has puesto a leer el manual, pues no lo vas a poder aprovechar que si conoces cuáles son las funciones que tiene ese carro. Se me figuró mucho también ubicas a Dani Koch. Ujú. Ya ves que tiene Sí, claro. tipologías humanas. Se figuró mucho también a tipologías humanas. Ahorita que estoy viendo los signos así de esta manera y lo de la carta natal se me figuró mucho a ese
a ese tema que toqué con el Dani Coche. Sí, de hecho, Dani y yo somos muy buenos amigos y también hemos grabado juntos y hay muchísimos puntos de acuerdo entre lo que Dani hace y lo que yo hago, porque es un tema muy psicológico, a final de cuentas, y que te sirve muchísimo para entender cómo puedes, y como él lo habla, ¿no? Ser este solar en Sí, al donde solar, ya abarca, a la ¿cómo era? Sol, sí, atender, hacer atender, o sea, solar, pues, así es. hacer solar. Justamente, ya estará él y le mandamos un beso y un saludo, pero justo es esta parte, Solarización. solarización, exactamente. Es lo mismo, es esta parte de la integración de todas tus partes para que seas un ser humano más completo. ¿Por qué? Porque si tú te casas con un solo personaje de tu vida, imagínate que estás en la vida, yo siempre he dicho que la vida es una obra de teatro, pero tiene diferentes funciones. Y entonces, en esta obra de teatro, tal vez hoy te toca representar al dramático que se le pierde la familia, pero en la siguiente le toca ser el aventurero que porque perdió a su familia se va y emprende toda una aventura y desarrolla algo. Pero si él sigue casado con el personaje del dramático, no va a poder entrar al personaje del aventurero. Y entonces es esta parte de soltar las cachuchas y agarrar otras nuevas para darte cuenta que tienes todas estas potencialidades de desarrollarte y de crecer como persona y de no estar anclado a una situación que a veces te hace hasta más daño que bien. Y cuando me estás hablando del Piscis, yo pensé que me estás hablando del solar, que me decías que tiene de Sí, todos, tiene de ¿no? todo, pero el trabajo con el Piscis es esta parte de no te vayas al drama, no te quedes en la Ujú. víctima, piensa en ti, no le des todo a todos, ¿y tú qué? Ahí está la parte del trabajo. Entonces, en este tema, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, si yo soy Acuario, checar los demás signos y agarrar lo mejor de cada signo, ¿o qué? Y ver cómo lo puedes trabajar en ti, en Ujú, qué lugar de tu vida te estás viviendo como los otros 11 ujú. y darte cuenta cómo puedes potenciar cada uno de esos signos dentro de lo que te toca vivir en los diferentes escenarios en los que te desarrollas. Ok. Este año, ¿qué nos dicen los astros? Es un año de trabajo intenso, estamos en un cambio de programa muy fuerte y todos los planetas se están alineando para qué, para que modifiquemos nuestras estructuras mentales, para que nos hagamos más flexibles, para Ya ves, que estoy siendo más flexible. Yo sí estoy trabajando. así es. Y entonces es justo esta parte de darnos cuenta que lo que nosotros conocemos de la realidad es como un poquito como Ujú. la cueva de Platón y ver que hay muchas más realidades, muchas más situaciones. Y aquí hay algunos peligros. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que no quiere trabajar en todo esto y quiere quedarse en su mundito y van a haber como ciertas burbujas en donde yo nada más me voy a estar moviendo con lo que el algoritmo me da, que es lo que a mí me gusta y me quedo ahí con mis amistades de toda la vida y me voy a encerrar en mi circulito, ¿no? Y van a haber muchos círculos así. O va a haber esta parte de la verdadera expansión de conciencia, en donde nos vamos a abrir a situaciones nuevas, a vivencias que vengan a modificar los paradigmas educativos, económicos, sociales, de salud, de creencias, de pareja. Viene una apertura muy grande que evidentemente no todo nos va a cuadrar a todos y no tiene por qué, pero sí es, no desde la parte del juicio de y poner etiquetas, ¿no? Es que toda la gente es narcisista, toda la gente es egoísta. Ojo, yo digo que poner tantas etiquetas en esta parte de ahora que hemos estado tratando de ser tan inclusivos, Ujú. a veces tanta etiqueta más bien excluye. O sea, los LGTBI, o sea, este es trans, no sé qué, del amor fluido, de tanta etiqueta, estás segregando todavía más. Ujú. Y es esta parte de, a ver, no te claves en las etiquetas. ¿Qué sí vibra contigo y qué no? No todo nos tiene que vibrar, se vale, pero no desde el juicio, sino simplemente desde el, ok, comparto que somos una misma humanidad, tú te quieres ir por allá, yo me quedo aquí, sin un juicio, y esto funciona y esto me hace cuestionarme esta parte de mi realidad. Y es todo. Ok. ¿Qué personas
que estén pasando, ¿por qué tendrían que ir con Mar? Ok, personas que quieran descubrirse a sí mismas, personas que estén dudando de su misión de vida, personas que estén en medio de una crisis de la edad, personas que estén perdidas, no se sepan, hayan tenido un cambio y entonces ya no entiendan qué les está pasando, si se volvieron locos o qué, o porque ya no les vibra lo mismo que antes. Gente que esté atravesando por un duelo, algo complicado. Gente que haya estado trabajando en estos temas de conciencia y quiera conocer algo más para que puedan empezar a resignificar o hacer un pasito más en esta parte de contarse su historia. Ok. ¿Algo que quieras agregar, algo que creas importante decir que le pueda servir a la gente que está escuchando? Sí, que la astrología es mucho más allá y no tiene nada que ver con que si una rubia va a sonsacar a su marido, que no es la astrología, creo que esto es importante, la astrología no es magia, no es brujería, no se hacen amarres, no te vamos a decir si tu papá se va a morir, y quien te lo diga así no está entendiendo que somos un individuo con demasiadas potencialidades, en donde tú sí le puedes decir, oye, aguas, vienen temas de salud, si no cuidas de ti, oye, cuidado, estate al pendiente de tu familia porque vienen muchos cambios ahí. Pero así como que nosotros podamos entender que yo sea Madame Sassou, seguramente habrá astrólogos que sí, pero ellos combinan otro tipo de disciplinas, ¿no? Pero en el caso de los astrólogos normales, estas cosas no tenemos acceso a ellas. Sin embargo, ¿qué sí es la astrología? La astrología es una manera de descubrirte, conocerte, entender el ciclo de vida en el que estás, cuáles son tus patrones mentales anclados, en dónde te estás poniendo el pie, cómo puedes destrabar estas situaciones en donde has venido repetido una y otra vez y parecen la misma historia. Para eso sí sirve la astrología. Oye, y para que no estén chingando, desde el principio dijiste que no es ciencia, ¿verdad? Porque ahorita andan con todo, con esos temas sí, de que no es ciencia. No, exactamente, no es ciencia. Es cierto, no es ciencia. Mar, la gente, ¿cómo te puede contactar? ¿Cómo te puede seguir? Me pueden encontrar como Mar con AA sin filtros. Ahí, así estoy en Instagram, estoy en Facebook y pues también si quieres te voy a dejar el número de WhatsApp que atiendo yo personalmente para que puedan contactarme y pedir una consulta, platicarme alguna situación y ahí estoy atendiendo. A veces tardo un poquito en responder porque no tanto en redes sociales porque esas no las manejo yo, pero en el WhatsApp sí porque ¿Lo quieres decir? ¿Quieres decirlo el WhatsApp ahí? Ay, es que ¿No te sabes? No me lo sé. Es el que te... No, ese no es. Es el más 52 33 11 44 31 09. Ese es. Perfecto. Pues, Mar, te agradezco mucho que hayas venido a la Red del Podcast. Espero no sea la última vez. La neta, lo disfruté mucho. Me fui con otra idea de lo que es la astrología. Y sí considero que como una buena herramienta de autoconocimiento para poder hacer cambios y lograr una mejor versión, sí creo que puede servir mucho. Muy bien. Pues ahí te espero para una consulta. Va que va. La voy a tomar, vas a ver. Gracias. Amigos, ayúdanos a suscribirte, a darle like, a compartir para que esta red se siga extendiendo y nos vemos en el siguiente episodio de la Red del Podcast. Esto fue La Red El Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?